¿Qué tal? Buenos días. Empezamos con la sesión ya número 10 de fisiología. Vamos a hablar vamos a empezar con neurofisiología. De la misma manera tienen 10 minutos para llenar el post-test, digo el pretest. El pretest está disponible en el chat, ¿ok? O apenas lo acaben, podemos comenzar. Bueno, entonces comenzamos con la sesión de hoy día. Ya han respondido. Ok, vamos a comenzar. Y como tal, el tema de hoy día es, bueno, los temas de hoy día en general vamos a hablar sobre los temas del sistema nervioso, la sinapsis, el sistema los sistemas de regulación, ¿ok? Y el sistema nervioso autónomo. Listo. Entonces, dentro de ello vamos a hablar, acá está el índice, ¿no? Aquí están las células del sistema, la sinapsis, los sistemas de regulación, el sistema nervioso autónomo. Y al final la bibliografía. Correcto. Este tema es un poco, todo lo que viene a ser de neurología, neurofisiología como tal es algo extenso, ¿no? Pero es importante comprenderlo. Entonces vamos a empezar primero con las células del sistema nervioso. Listo. Estas células como tal son la unidad funcional del sistema nervioso, que son las neuronas. ¿Ok? ¿Cuáles son sus funciones? Transmitir información mediante señales eléctricas y químicas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver intercambios iónicos, ¿no? Y también en señales químicas, ¿correcto? Vitales para comunicaciones dentro del sistema nervioso, entre y otras partes del cuerpo, ¿correcto? Como tal, sus funciones son propagación, integración y génesis, ¿correcto? Esta tiene su estructura como tal, esto es esto de aquí, listo. Vamos a ver que está compuesto por dendritas, el cuerpo celular, ¿correcto? El cono axónico, ¿no? Las hendiduras. Vamos a ver aquí las dendritas al final de ellas, ¿ok? Vamos a ver hendiduras sinápticas, el terminal presináptico también. Vamos a ver el axón, ¿ok? Vamos a ver también que está aquí. En a lo largo del axón vamos a observar la vinilina, los números de Rambier, etcétera. ¿Correcto? Primero vamos a hablar del cuerpo, ¿correcto? Este cuerpo, el cuerpo celular o también conocido como soma, es donde vamos a encontrar el núcleo de la neurona, donde vamos a encontrar su retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, y también la síntesis y procesamiento de las proteínas neuronales, ¿correcto? Las dendritas como tal que son lo que parte desde el cuerpo celular, ¿correcto? Del soma. Y estas son las que se encargan de recibir la información y poseen lo que conocemos como los receptores para los neurotransmisores.
y como tal va a permitir también la liberación de estos neurotransmisores también a neuronas adyacentes, ¿correcto? De ahí tenemos lo que es el axón, es esto de acá, axón. El axón como tal parte desde la región del cono axónico, ¿correcto? Que es una parte del cuerpo celular. Esta es donde se genera, aquí es donde se genera el potencial de acción. Este potencial de acción que hemos hablado a lo largo de distintas clases va a viajar a través del axón, ¿correcto? ¿Ok? Y este, gracias a la mielina que está aquí, va a tener una mayor velocidad de distribución, ¿correcto? Va a permitir que la comunicación sea más rápida. Esto se llama también transporte axoplasmático rápido. ¿Ok? Como tal, el axón lo que tiene son microtúbulos o y microfilamentos que desplazan con rapidez esta información, ¿correcto? Este movimiento como tal que ocurre aquí a lo largo del axón se va a denominar movimiento axónico, ¿correcto? Listo. ¿Hasta acá se está entendiendo? Sí. O tal vez lo expliqué muy rápido. O sea, ¿sí se entendió? Sí. Ya, bueno, entonces como tal, el axón va a ser el responsable de conducir el potencial de acción que se origina desde acá, ¿correcto? Que claro, que para que se origine este potencial de acción ha habido una comunicación previa por aquí, ¿correcto? Los axones como tal son los que conducen el potencial de acción desde el cuerpo celular, o sea, desde acá, aquí, lo voy a poner con poner puntero abajo, desde aquí, el cuerpo celular, ¿correcto? Hacia el destino, que es otra neurona, ¿correcto? O si no, puede también ser una fibra muscular. Recordemos esto aquí, el axón se encuentra aislado por la mielina para facilitar esa comunicación y que sea más rápido. El terminal presináptico como tal es cuando los axones alcanzan a su célula objetivo, ¿correcto? Que es en este caso otras neuronas, o terminaciones musculonerviosas, etcétera. Estos terminales presinápticos es donde el potencial de acción termina y al alcanzarlo se va a liberar un neurotransmisor, ¿correcto? Para que se produzca para que ocurra el proceso de sinapsis, ¿correcto? Ahora, estos neurotransmisores recordemos que están al final de esta liga, ¿ok? Aquí al final, ¿listo? Aquí sí. ¿No? Y bueno, para hablar del tipo de neurona, porque no existe solo un tipo de neurona como la clásica que hemos visto en la imagen anterior, están las neuronas bipolares, unipolares y multipolares. ¿Ok? Las bipolares están relacionadas con el sentido del olfato, oído, vista y el equilibrio, ¿correcto? ¿Dónde las vamos a encontrar? En la retina y también en los ganglios vestibulares. En la unipolar, por otra parte, es una prolongación de axón, pero en dos ramas. Estas generan ramas dendríticas periféricas. Y la multipolar, por otra parte, como vemos acá, tiene un axón y dos o más dendritas, como vemos acá. Y esto vamos a verlo más que todo en motoneuronas e interneuronas. ¿No? Las multipolares se caracterizan también porque como vemos acá también tenemos puede ser sensitiva, ¿correcto? Y en la parte ya de la motoneurona es parte del movimiento. Vamos a verlo más adelante. Ya, aquí está. Vamos a ver una clasificación como tal, que puede ser sensitiva, la misma motoneurona y la interneurona. La sensitiva está en relación ¿a qué? A la capacidad de la percepción, ¿correcto? Esto es para la vía aferente. Recordemos que hay una vía de ascendente, o sea, que recibe la información y una vía descendente, ¿no? En este caso, lo que vamos a tener aquí es que las sensaciones de dolor, tacto, presión, etcétera, y todo lo que está relacionado a esto, se van a percibir a través de estas neuronas. La motoneurona, por otra parte, es el impulso lo que viene a ser el impulso del sistema nervioso central en la explicación de los movimientos. Estas son células efectores. Y quiere decir que van a ser los responsables de enviar las señales para la ejecución de los movimientos. Como tal, tienen efectos somáticos también. Y la interneurona, por otra parte, es la que se encarga de generar una red de comunicación entre la motoneurona y la neurona sensitiva.
Aquí está. ¿Ven? Aquí está la diferencia entre ambas. ¿Listo? Entonces, hasta acá sí se está entendiendo, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, continuando, vamos a hablar ahora de otras de las células, que son estas células de sostén del sistema nervioso, que son las neuronas, como tal. ¿Ok? Eh, si no, también se les puede conocer como células gliales. Están presentes, en, tienen una gran distribución, representan el 50% de las células que dan soporte al tejido. Pero ¿por qué? Porque las neuroglias son las células que dan soporte a las neuronas. No solamente tenemos neuronas, tenemos otro tipo de células rodeantes. Las que, las que son el eje principal son las neuronas, pero para que las neuronas funcionen van a necesitar más apoyo. ¿Por qué? Porque son células altamente especializadas, ¿no? Entonces vamos a necesitar otras células especializadas en apoyarlas, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos a la microglía. La microglía como tal es la que prolifera ante lesiones neuronales y elimina residuos celulares, ¿correcto? Entonces, esta, por ejemplo, tiene respuesta inmune, ¿listo? Es responsable de la respuesta del sistema inmune. Actúa como un defensor, como tal, ante infecciones, enfermedades, eliminando cuerpos extraños y células muertas. Entonces hablamos de que esto es un macrófago especializado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace? Fagocitosis. Elimina células muertas, patógenos, etcétera, ¿correcto? Y también hace una regulación del ambiente neuronal. ¿Por qué? Porque también colabora en la regulación de la liberación de neurotransmisores y la plasticidad sináptica, ¿correcto? Que lo que también colabora en la plasticidad celular. Listo. Por otra parte, la macroglía, aquí hay un error, disculpa, es macroglía, macro. Las macroglías, por lo tanto, se pueden dividir en astrocitos, células epidimales, oligodendrocitos, células de Schwann y glía radial, ¿correcto? Por ejemplo, el astrocito es el que genera energía metabólica, formación de ácido láctico y modula el flujo de la sangre y la supervivencia neuronal. ¿Correcto? ¿Esto qué quiere decir? Que esto va a colaborar a que a que las células nerviosas, o sea, las neuronas, no mueran de hambre. ¿Correcto? Es la que va a permitir que tengan flujo sanguíneo, ¿correcto? Y de esa manera van a poder recibir nutrientes, el intercambio de oxígeno, y de dióxido de carbono, ¿correcto? Como tal, da soporte estructural porque se extiende hacia varias neuronas y los vasos sanguíneos se extienden de ellas también, así, por lo cual da un soporte. A la regulación del entorno extracelular también, porque de esta manera ayuda a regular el entorno químico extracelular, por justamente esta vía de comunicación, mira, los vasos sanguíneos, para que de los vasos sanguíneos hacia la neurona lleguen los nutrientes. ¿Correcto? Y por lo tanto que hay regulación de iones, de los niveles de potasio y calcio, y también pueden colaborar a la regulación de las cargas, tanto las cargas negativas y positivas, ¿no? Puede ayudar de forma pasiva, o sea, pasiva, a la regulación de la carga negativa, que hablamos de los iones de cloro, por ejemplo, ¿correcto? El soporte metabólico, de nuevo, parte de su función de nutrición, ¿no? Y también la formación de la barrera hematoencefálica, ¿correcto? Porque esto va a ayudar a mantener el equilibrio entre el medio interno en el cerebro, ¿no? En las estructuras que rodean esto, ¿no? Para que haya un equilibrio en la concentración de iones, de sustancias de desecho, etcétera, de nutrientes, y que también evite la entrada de agentes no deseados, que hablamos de patógenos, ¿ok? Listo. De la barrera hematoencefálica también hay una clase que vamos a hablar más adelante, pero recordemos importante esto del astrocito que está involucrado ahí. Lo otro, el oligodendrocito como tal, es el que sintetiza la mielina, pero en el sistema nervioso central. Eso es lo importante. Por otra parte, la célula de Schwann, o sea, este sistema nervioso central, mielina central, y el sistema, y la célula de Schwann es sistema nervioso periférico, ¿correcto? Estas son células gliales periféricas. Como tal, van a rodear los axones de las neuronas, ¿correcto? Pero ¿en dónde? En el sistema nervioso periférico, ¿correcto? Y como tal, van a ayudar a la comunicación que sea más acelerada, tiene un apoyo estructural,
porque permite que haya una integridad y función del sistema nervioso periférico. Colabora la remodelación neuronal también porque permite que los procesos de regeneración y reparación neuronal este, sean más rápidos también, ¿no? Listo. Y bueno, también tenemos lo que vendría a ser la glía radial, ¿no? Listo. Y acá hay otras imágenes, ¿no? Donde vemos. Mira, aquí está el astrocito, cómo está conectado en los vasos sanguíneos, y aquí están las neuronas, ¿correcto? Las células epidemiánicas, las células de Schwann, la glía radial, que está de acá, la microglía, el oligocito también. Listo. Y ahora vamos a hablar sobre la sinapsis. Como tal, la sinapsis es el punto de unión de una neurona con la siguiente, ¿correcto? Esto como tal va a estar relacionado a que tenemos esto, ¿ok? Presináptico, hendidura sináptica y postsináptico. Listo. O sea, más o menos es así. Soma, cuerpo principal, axón, listo. Y de ahí, presináptico, hendidura y postsináptico. Y bueno, dendrita, otra neurona. ¿Listo? Es así más o menos como va la ruta de donde viene el potencial de acción, ¿correcto? Para llegar hacia las zonas de el terminal presináptico, ¿correcto? Para después entrar al espacio de la hendidura. Porque en la hendidura es donde se van a liberar los neurotransmisores, ¿correcto? Los terminales presinápticos como tal es donde se va a originar la liberación de los distintos neurotransmisores. Y donde va a liberarse es la hendidura. Como tal, en el terminal presináptico tenemos distintos procesos, no, bueno, distintos neurotransmisores que están encapsulados en vesículas sinápticas. Son estos de acá. La dirección de la propagación, en este caso, dependiendo de cuál tipo de sinapsis hablemos, no va a variar, ¿correcto? Aquí está, por ejemplo, también otros elementos que vemos. Como hemos hablado tal vez en la clase del músculo esquelético, cómo ocurre esta comunicación. Vemos acá, por ejemplo, los canales de calcio que hay presentes, las mitocondrias, ¿correcto? También vemos acá receptores en el postsináptico que pueden ser metabotrópicos, segundos mensajeros, iónicos, etcétera, ¿correcto? Listo. Una característica más es que esta señalización que se va a producir puede ser de bloqueo como de amplificación. Hay que tener en cuenta, porque la señal puede decir, ok, hay que activar más este proceso o hay que inhibir más este proceso, ¿correcto? Ya, como tal, de nuevo, estas vesículas que contienen los neurotransmisores, que son una gran variedad. Listo. Y estos neurotransmisores, recordamos, pueden inhibir o bloquear diferentes acciones, ¿correcto? Y después de que son excitados, porque que para que se libere lo que contiene la vesícula necesita haber un proceso de excitación mediante lo que ocurre con el potencial de acción. Y las mitocondrias que están ahí, que vemos acá, son las que van a ayudar a colaborar a que se dé el ATP necesario también para que se produzca en este proceso, ¿correcto? Porque es lo que quiere decir que es un proceso dependiente de energía. Y como tal, el potencial de acción se va a propagar desde acá, correcto, hasta acá. Listo. Lo cual va a generar un cambio en la permeabilidad, en la excitabilidad del terminal presináptico, correcto. Por lo cual es lo que vamos a ver la entrada de calcio. Ya, entonces hay que recordar esto también. Como hemos visto, esto puede ser una señal de bloqueo, una señal de amplificación, o también puede tener la consecuencia de ser un proceso de señales repetidas que van a partir de un solo impulso. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Un impulso va a enviar varias señales para que se produzca un patrón de actividades específicas. Correcto. O de forma sucesiva va a ocurrir. Listo. Ok, ahora, siguiendo, vamos a hablar lo que es la sinapsis química. La sinapsis como tal va a parecer de que vamos a hablar de un uso de neurotransmisores.
Vamos a hablar de proteínas receptoras, lo que hemos visto en lo que hemos hablado que hay en el postsináptico. Vamos a ver que es una señal unidireccional y vamos a ver que es una transmisión específica y focalizada. ¿Qué es lo que vamos a ver en el presináptico? Como lo describí con anterioridad, vamos a ver las mitocondrias, vamos a ver las vesículas sinápticas, vamos a ver los canales de calcio, ¿no? Y estas vesículas sinápticas van a estar conteniendo los neurotransmisores. ¿Qué es lo que ocurre? En el terminal presináptico va a haber una proteína receptora, ¿correcto? Esta proteína receptora va después a actuar también para poder estimular la liberación. ¿Qué es lo que ocurre? En la primera neurona se va a estimular el potencial de acción. ¿Hemos visto de acá? Listo. El potencial de acción va a generar este cambio de cargas, ¿no? Y lo que va a permitir es la apertura de los canales de calcio. Al aperturarse los canales de calcio, va a cambiar el entorno, pues, el medio interno, correcto, en el terminal presináptico. Este producto de cargas, junto a la liberación de ATP, va a generar que se aperture la vesícula sináptica. La vesícula sináptica va a liberar el neurotransmisor. Ahora, aquí en el espacio de la hendidura sináptica, que tiene el tamaño de unos 200 a 300 Armstrongs, miren, esto de acá, ese tamaño es chiquitito, correcto. Vamos a ver aquí a los neurotransmisores y van a llegar después al postsináptico. Ujú. En el postsináptico como tal, lo que vamos a ver es lo que mencioné, las proteínas receptoras que tenemos ahí, que pueden ser receptores iónicos, canales iónicos, receptores ionotrópicos, segundos mensajeros, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Al llegar a estos, lo que va a ocurrir es que al unirse a los lugares que ya tienen adaptados, correcto, van a surtir efectos. Y esos efectos van a poder permitir la entrada de más iones, la salida de más iones, la estimulación de la producción de canales que se cierren, que se abran, etcétera, de producción de mayor entrada, mayor salida. No, por ejemplo, de segundos mensajeros, si entra un receptor metabotrópico de segundos mensajeros, correcto, neurotransmisor A actúa aquí y puedes encadenar distintos procesos, ¿no? Por ejemplo, apertura de más canales. Consecuencia de esto es que se aperturen más canales iónicos y que entre más cantidad, por ejemplo, de cloro o de calcio o de sodio, potasio, o que estimule la replicación de la actividad bioquímica o que genere la mayor expresión génica. Por otra parte, un canal iónico que se hable por un neurotransmisor, que quiere decir que el neurotransmisor llega y este canal iónico está cerrado y lo abre. O que llegue al canal iónico abierto y lo cierre. ¿Correcto? Otro, por ejemplo, también es eso, que el receptor ionotrópico también se apertura y simplemente pasa. ¿Correcto? Esto, por ejemplo, lo hemos hablado cuando hemos explicado el efecto de la acetilcolina, por ejemplo, en la placa motora, la placa neuromotora, correcto. Entonces, en el presináptico, recordemos, es donde se secreta el neurotransmisor y en el postsináptico es donde actúa el neurotransmisor. Recordemos que este es un comportamiento unidireccional. Va de A a B y no regresa. Listo. Y como tal va a permitir la realización de múltiples actividades. Listo. Ok, y ahora vamos a hablar de la sinapsis química eléctrica, ¿correcto? La sinapsis eléctrica como tal, esto es distinto porque está caracterizada por uniones en hendidura, conexión con canales iónicos y es una transmisión bidireccional. Las células como tal están conectadas por estos canales iónicos que son llamadas uniones en hendidura, ¿correcto? Y como tal, al estar unidas, van a permitir una entrada y salida bidireccional de estos iones. Y esto va a permitir que los potenciales de acción también se transmitan, ¿ok? Con lo cual va a permitir que haya una colaboración coordinada de las actividades. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser que al ser coordinados vamos a tener una activación de manera sincrónica, movimientos sincrónicos. ¿Dónde vemos esto? Músculo liso y en el músculo cardíaco, ¿correcto? Lo cual va a permitir que haya una conexión directa para que el potencial de acción pase de manera más rápida y en conjunto y que todo funcione como una unidad, ¿correcto? Ujú. Ahora, vamos a hablar de los fenómenos eléctricos de la actividad neuronal, ¿correcto? Lo que nos interesa es saber cómo se va a producir esto, de dónde va a provenir, ¿ok?
Primero va a partir de todo de tener en cuenta de la distribución de los iones en el soma neuronal, ¿correcto? Vamos a ver que aquí va a haber una diferencia en el extracelular con el intracelular. Vemos acá el sodio, el potasio y el cloro. Al cloro hay distintas concentraciones, tanto intra como extra. ¿Ok? Eso es lo que primero hay que tener en cuenta. Segundo, lo hay que tener en cuenta es el potencial de acción, el potencial en reposo. El potencial en reposo como tal es de menos 65 milivoltios. Esto, lo cual va a permitir un voltaje de bajo, es un voltaje bajo, ¿ok? Y como es también más cercano al cero, es mucho más fácil de ser excitado. Si comparamos a lo que ocurre en el músculo, ¿no? O también tomamos una comparación con lo que hemos visto en anterioridad, con el nódulo sinusal, vamos a ver que hay mientras más cerca esté del cero, más fácil va a ser la capacidad de ser excitable, ¿correcto? Entonces, más rápido van a ser estos procesos. ¿Qué es lo que vamos a necesitar justamente a nivel de las neuronas? ¿Correcto? Mientras más negativo sea, menos excitable va a ser. Ok, va a ocurrir primero una diferencia del intercambio entre los niveles de sodio, ¿correcto? Porque en el medio interno es poco y en el medio externo es abundante. Mientras que por lo contrario tenemos más potasio. Listo. Y el cloro, bueno, lo tenemos en pocas cantidades. ¿Ve? Listo. Ya, hay que recordar esto, que en cualquier punto de la membrana el estado de reposo es menos 65 milivoltios, eso no hay que olvidarse. Una vez que comience el proceso de excitación, ¿correcto? Va a haber un cambio de las cargas. Al producirse ese proceso de excitación, lo que va a hacer es que se aperturen los canales de sodio y se genere una entrada de ellos, con lo cual el entorno se torna menos negativo. Aquí vamos a empezar a despolarizarnos, ¿correcto? Y lo cual va a colaborar a que el potencial de acción se propague, ¿correcto? Por una rápida excitación. Ahora, esto va a llegar hasta de menos 45, va a seguir subiendo, ¿correcto? Hasta llegar a 20 milivoltios. 20 milivoltios. Esto quiere decir que el potencial de acción va a empezarse a distribuir a partir de esto, ¿correcto? Y esto va a ocurrir justamente una distribución en distintos terminales, lo cual puede seguir incluso ascendiendo más hasta 40 milivoltios, ¿correcto? Pero ya a los 20 ya empieza a distribuirse el potencial de acción. De 30 a 40 ya es el tope, ¿correcto? Al llegar a ese tope, el potencial de acción va a distribuirse, ¿correcto? Y vamos a estar en un estado excitado. Una vez que comience la caída después de esto del proceso de excitación, el voltaje va a caer hasta menos 70 milivoltios, ¿correcto? Y esto va a ser debido a que los canales iónicos, se apertura se apertura los canales iónicos de potasio para que haya una pérdida de ellos. ¿Por qué? Porque el medio interno es positivo, entonces tenemos que volverlo negativo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Salida de iones positivos, ¿correcto? Y a la vez, esto va a estar permitido también por la entrada de iones de cloro, ¿correcto? Debido a esto, es lo que vamos a obtener el medio interno de menos 70 milivoltios, ¿correcto? Y listo. Ya, como tal, vamos a ver que esta velocidad de intercambio va a variar. Por ejemplo, en motoneuronas, esto puede tener una velocidad de transmisión de hasta 120 metros por segundo. En una neurona normal, la información se transmite de 80 a 120 metros por segundo, ¿correcto? Ahora, esto también hay que tener en cuenta en cuestión de la mielinización, porque la mielina como tal es lo que ayuda a que la velocidad sea mayor, ¿correcto? Listo. Aquí vamos a ver lo que ocurre ya en la neurona posináptica, ¿correcto? Lo que va a ocurrir es que va a haber un efecto sobre las proteínas receptoras, que es lo que hay acá, ¿correcto? Vamos a ver que hay un componente de unión y un componente intracelular. El componente de unión, como lo describí un poco con anterioridad, es lo que vamos a ver del neurotransmisor con aquí, con la proteína. Y el componente intracelular va a ser la parte que está dentro de la proteína que está dentro del espacio en el posináptico. Las funciones de activación de los canales iónicos puede ser directa, mediante los receptores ionotrópicos, como vemos acá, o puede ser por segundos mensajeros, activando mediante los receptores metabotrópicos. Como hemos explicado que llega el neurotransmisor,
lo activa y libera, y según los segundos mensajeros tenemos distintos efectos, ¿correcto? Ya. Entonces, como tal, también tenemos algo importante acá, que es la relación de los iones de calcio. ¿Por qué son importantes? Eh, Porque sí, hay que recordar eso. En el en la parte presináptica hay una abundante presencia de iones de calcio y esto es justamente porque son calcios dependientes de voltaje. Recordemos eso, que quiere decir que va a depender del potencial de acción para poder aperturarse, ¿correcto? Y esto va a generar que al despolarizarse los canales iónicos de calcio se abren, canales iónicos de calcio dependientes de voltaje, ¿correcto? Permitan la entrada de esto y se genere todo el proceso de la liberación de las vesículas, ¿correcto? Ahora, el como tal, más que todo eso está ahí. En general es eso, que los efectos de los segundos mensajeros bueno, perdón, de los segundos mensajeros pueden ser un poco variados, porque hablamos de efectos sobre reestimulación para la apertura de canales iónicos. O sea, porque estimulas un segundo mensajero y también puedes decir que el segundo mensajero habla a los canales iónicos sin que el neurotransmisor se una al canal iónico, ¿no? Porque va a ser porque neurotransmisor ya se unió al segundo mensajero. O también que el neurotransmisor se una en la parte, el componente de unión, ¿no? Para que se aperture el canal iónico. ¿Listo? ¿Mm? Hasta ahí está claro también, ¿no? ¿Sí entendió eso? Ya. Y por ejemplo, recapitulando, no vamos a hablar del sistema de segundos mensajeros en la neurona sináptica, porque esto es importante, ¿no? Porque esto, como hemos visto, está vinculado a distintos procesos. Como tal, ¿a qué está relacionado? Sobre todo, los segundos mensajeros son usados muchos en los procesos de la memoria y en los cambios prolongados, porque si hemos dado cuenta, los neurotransmisores que actúan sobre los canales iónicos son procesos que ocurren rápido y que son de cambios rápidos. Pero en este caso, en lo que vamos a hablar del segundo mensajero va a estar involucrado en procesos que están con cambios prolongados. En este caso, por ejemplo, los procesos de la memoria, ¿no? Que pueden tener efectos o acciones o vinculándose a recuerdos donde pueden estar presentes durante meses o años, ¿no? Ya, el sistema de segundos mensajeros utiliza sobre todo la proteína G. Como hemos hablado, es un receptor de la membrana que tiene el complejo de proteínas G, que está inactivo cuando está libre, circulando, hasta que justamente el neurotransmisor llega a la proteína receptora y activa esto para que haya un cambio de la proteína G inactiva a la activa. ¿Correcto? Al activarse como tal, vamos a tener la liberación de las unidades, no, y vamos a tener los distintos efectos, que puede ser apertura de los canales iónicos, activación de enzimas, correcto, activación de uno o más enzimas intracelulares o activación de transcripción génica. Todo esto es gracias al sistema de segundos mensajeros. Ok, listo. Ya. Ahora vamos a hablar sobre los neurotransmisores, correcto. Los neurotransmisores como tal son transmisores de como tal, porque son necesarios, porque son de acción rápida y son moléculas pequeñas, ¿correcto? Listo. Estos neurotransmisores tienen distintas características. ¿Y por qué son, ok, por qué es importante como tal? Porque permiten respuestas inmediatas del sistema nervioso a través de la transmisión de señales sensitivas, ¿correcto? O señales motoras. Listo. Ahora, tenemos distintas clases, del 1 al 4. Clase 1 es la acetilcolina, clase 3, la clase 2 son las aminas, clase 3 son los aminoácidos y clase 4 vamos a ver lo que es el ATP, el ácido quirónico, óxido nítrico y monóxido de carbono. Y listo. Y en la clase 2 vemos noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, melatonina, histamina. Y vemos que estos siempre los escuchamos en el día a día, ¿no? Melatonina, esto, regulación del sueño. Dopamina, adrenalina, etcétera. Vamos a hablar con más detalle un poquito de las síntesis positivas. Histamina, también las respuestas de inflamación. Listo. Los aminoácidos, ácido aminobutírico, glicina, glutamato y esparto también son importantes. La acetilcolina lo hemos visto mucho.
Vamos a hablar también de ella más adelante. Ok, ahora, los neuropéptidos. Los neuropéptidos como tal son sustancias que no son sintetizadas en el citoplasma presináptico, o sea, no es el presináptico como los neurotransmisores, sino que son producto del soma neuronal y proporcionan integración de grandes moléculas proteicas, ¿correcto? Eso quiere decir que, ¿dónde vamos a encontrar neurotransmisores? En el presináptico. Ese de ahí se origina. ¿Y dónde vamos a encontrar neuropéptidos? En el soma neuronal. ¿Exactamente dónde? En los ribosomas de ahí. ¿Listo? Estos pueden provocar acciones más prolongadas, claro que sí, y cambios a largo plazo. Ay, se desaltó la diapositiva. Recto. Y pueden provocar cambios que son duraderos. Recto. Ahora, tienen características distintas en cuestión de tamaño y en cantidad. Y vamos a ver que algunos de ellos, por ejemplo, son las hormonas de la liberación de la tirotropina, también vemos ahí prolactina, tirotropina, oxitocina, insulina, glucagón, etcétera, ¿no? Es una variedad. Pero como tal son procesos de acción lenta y factores de crecimiento. Son procesos más prolongados, como estamos viendo, pero, eh, el, pero como tal, este, la diferencia es que varían en tamaño y varían justamente de dónde se producen. Esa es la diferencia con los neurotransmisores, ¿no? Ahora, los sistemas de regulación. Ok. Van a haber sistemas para producir los neurotransmisores, ¿correcto? ¿Hay un lugar específico para la producción de cada uno? Claro que sí. Hay una línea y una secuencia que hay que seguir para que se produzcan todos estos, claro que sí. Y muchos de estos de acá, por no decir casi todos, están relacionados en la cadena de procesos, ¿correcto? Entonces vamos a hablar primero del proceso para poder obtener noradrenalina, adrenalina y dopamina, ¿no? Y acá por otra parte tenemos lo que es la producción de melatonina, serotonina. ¿Qué es lo que ocurre acá? Tenemos a la tirosina. Esta tirosina como tal va a convertirse en L-dopa, ¿correcto? L-dopa es lo previo a la dopamina, ¿correcto? Ok. Y esto va a ser a través de la tirosin hidroxilasa. Correcto. La tirosina con la enzima tirosina hidroxilasa se va a volver L-dopa. La L-dopa se va a convertir en dopamina justamente porque también aquí hay una enzima, ¿no? Listo. ¿Y dónde vamos a encontrar este proceso? La, este proceso va a ocurrir en las vesículas de los núcleos densos de los terminales nerviosos. Correcto. Y de acá obviamente tenemos acá todos sus subproductos de inhalación. Después la dopamina se va a convertir en noradrenalina. Acá. Listo. Ujú. Y después la noradrenalina se va a convertir en esto. ¿Ven? Viene uno detrás de otro, viene, ¿correcto? Para terminar teniendo adrenalina. Ojo, hay que recordar esto. La noradrenalina se va a metilar para formarse en adrenalina. ¿Correcto? Listo. Entonces vamos a entender que como tal, cuando hablamos, por ejemplo, si algún momento te menciona neuronas dopaminérgicas, estas neuronas van a secretar dopamina, porque justamente en el terminal nervioso presináptico contienen tirosina, ¿correcto? Esta de acá. Y para que la tirosina se vuelva dopamina, tiene como tal esta enzima, ¿listo? Tirosina hidroxilasa. ¿Ven? Ujú. Las neuronas adrenérgicas son las que van a secretar noradrenalina y por lo tanto van a contener, van a contener lo previo a ese proceso de degradación, ¿correcto? Ya. Y bueno, y vamos a ver en otras, ¿dónde vamos a encontrar dónde se produce todo este proceso?
Bueno, sobre todo, por ejemplo, en la suprarrenal. ¿Eh? Listo. Hasta ahí se entendió, ¿no? ¿Sí? Ya. En la suprarrenal es donde vamos a obtener la producción de adrenalina. Listo. Ok. Para que tengamos adrenalina ha tenido que pasar por todo esto, pero específicamente en qué parte de la suprarrenal, en la médula. Listo. Ahora, por otra parte, tenemos aquí la síntesis de melatonina y serotonina, ¿correcto? Ya. En este caso va a partir del proceso del triptófano. El triptófano es el que va a colaborarnos acá. O sea, acá teníamos tirosina y tenemos triptófano. O sea, esos van a ser nuestra base de todo. El triptófano va a pasar por este triptófano hidroxilasa y va a convertirse en 5-hidroxitriptófano. Va a pasar de nuevo por el 5-hidroxitriptófano descarboxilasa y vamos a tener serotonina. Ahora, la serotonina puede ser recaptada en el terminal nervioso o si continuamos su proceso en la glándula pineal, vamos a obtener melatonina, porque es importante para la regulación del ciclo circadiano, ¿correcto? Ahora, si seguimos actuando, no se va a degradar hasta tener ácido 5-hidroxilo acético. Entonces es el proceso de degradación. Ya, listo. Ahora vamos a ver acá un poquito de los sistemas de regulación. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener cómo se regula la producción de cada una y cómo estas aminas biógenas actúan. Por ejemplo, la noradrenalina es una hormona excitadora, ¿correcto? Y esta va a actuar a nivel del locus cerúleo y a lo largo del encéfalo. Vamos acá. Aquí está el locus cerúleo de aquí parte, ¿correcto? Y todo su recorrido. Corteza, regiones, ¿ven? Hasta acá. Incluso llega hasta el tronco. La dopamina, por otra parte, ¿dónde va a actuar? Es excitadora, claro que sí, pero en algunas zonas y también puede ser inhibidora en otras. ¿Dónde se produce? En los ganglios basales. ¿Eh? ¿Y dónde va a actuar? En el mesencéfalo y va hacia el núcleo caudado y el putamen. Aquí está de donde parte. ¿Eh? Y la ruta que sigue. Y por otro lado, la serotonina, como tal, se producen neuronas serotoninérgicas del cerebro y del tracto gastrointestinal. También recordemos eso, que el tracto gastrointestinal también está involucrado en la producción de serotonina, ¿correcto? ¿Y qué es lo que actúa como tal? Es inhibidor, actúa sobre los núcleos de Raffen y también los núcleos de la línea media. Aquí está. ¿Eh? Listo. Hasta acá se entendió también, ¿no? Ya, otra característica más como tal es que esta serotonina, al actuar sobre las fibras medulares, también tiene capacidad de suprimir el dolor, ¿no? Y esto también ayuda a su liberación, como vemos acá en una parte del encéfalo. eh, y bueno, como vemos que de serotonina se obtiene la melatonina, recordemos esto, la regulación de un sueño normal, ¿no? Listo. Vemos también y estas gráficas nos permiten entender la extensión de sus efectos, ¿correcto? De dónde parten y hacia dónde van a actuar. Ya. Aquí también vemos el sistema de la acetilcolina, ¿correcto? La parte de neuronas gigantocelulares o células gigantes, ¿correcto? Que están en áreas excitadoras, el área excitadora reticular, ¿correcto? Esto está relacionado, bueno, más que todo lo que hemos visto, para que lo tengamos como un ejemplo, ¿no? A la unión neuromuscular y el sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema, lo que vamos a hablar más adelante también, ¿no? Estas células gigantocelulares como tal, están en la zona de la protuberancia y del mesencéfalo, como hemos visto de acá, ¿no? Entonces, tiene una dirección ascendente en el encéfalo, ¿no? Y también puede descender, pero en los fascículos reticuloespinales hacia la médula espinal. Listo.
Y ahora, ¿por qué era importante saber de dónde parte y hacia dónde se dirige esto? Porque vamos a hablar ahora del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? En el sistema, vamos a recordar la clasificación. El sistema nervioso está compuesto en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso central está dividido en encéfalo y médula espinal. En el encéfalo tenemos lo que es el cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo, ¿correcto? Y en el sistema nervioso periférico tenemos el sistema nervioso somático, que es la vía sensitiva, los nervios motores y los nervios mixtos. Y el sistema nervioso autónomo, que es donde está el sistema nervioso simpático y parasimpático, de quienes hemos hablado en varias oportunidades, ¿correcto? Entonces, el sistema nervioso autónomo como tal, ¿correcto? Está compuesto por el simpático y parasimpático. Y bueno, también en su parte el sistema nervioso somático, ¿no? Que es otra de acá. El periférico, ya. Y el somático está ahí también. Vamos a hablar también de ellos más adelante. ¿Sí? Es una relación. Listo. Las señales autónomas como tal van a diferir en diversos órganos del cuerpo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es autónomo? Porque está relacionado a procesos que ocurren y que nosotros no regulamos. O sea, de forma voluntaria. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Ya, que hay procesos que ocurren de forma involuntaria en mi cuerpo durante todo el día y nosotros no tenemos un control específico directamente. ¿Ok? Listo. Esto va a partir a través de los centros situados en la médula espinal, tan- de la médula espinal, sobre sobre la corteza límbica, que tiene también ciertos efectos en parte de la corteza límbica, la corteza cerebral, ¿no? Y la función aquí es enviar señales de acá hasta la periferia, ¿correcto? En lugares inferiores también y alejados, ¿correcto? Ahora, hay señales eferentes. Vamos a hablar para eso del sistema nervioso simpático primero, ¿ok? El sistema nervioso simpático van a ser las fibras que van a partir desde las vértebras T1 hasta L2, ¿correcto? De estos segmentos medulares sobre todo. Y que van a hablar lo que es una cadena simpática, que es esto que vemos acá. Esta cadena simpática como tal va a pasar después a tejidos y órganos, ¿ven? Cadenita, listo, o sea, médula, ok, cadena. La cadena va a haber acá un punto y del punto van a haber fibras que van a partir a los órganos, ¿correcto? Ok, hay un par de cadenas que están interconectadas hacia los nervios raquídeos en la zona lateral de la columna vertebral, que vemos acá. Hay otros ganglios paravertebrales, que son los ganglios celíaco, el mesentérico superior, el aórtico renal y el mesentérico inferior e hipogástrico. Y hay otros que se extienden desde los ganglios hacia diversos órganos internos. Vamos a ver la distribución aquí. T1 asciende por la cadena simpática para acabar en la cabeza, ¿correcto? T2 es la que termina en el cuello. Las que vienen de T3 hasta T5 no, T6 son las que van a estar relacionadas al tórax. Las que vienen de T7 hasta T11 son las que terminan en el abdomen. Y T2 hasta L2 son las que van hacia las piernas, ¿correcto? Listo. Estas vías simpáticas dirigen desde la médula hasta el tejido estimulado. Como tal, van a actuar en diferentes zonas, ¿correcto? Tenemos una zona preganglionar, un asta, intermedio lateral, la fibra y que llega hasta el nervio raquídeo, ¿correcto? La salida del nervio raquídeo va a generar un ramo comunicante que va a llegar al ganglio. Y del ganglio simpático tiene tres rutas, ¿correcto? De ese ganglio simpático que vemos acá, vamos a hacerle zoom, ahí, ven aquí está, hasta raíz, cadena, ramo comunicante, nervio raquídeo, aquí está ramo comunicante blanco y aquí está el nervio raquídeo, ¿correcto? Aquí vemos la cadena simpática y aquí vemos las vías de salida, ¿correcto? Lo rojo es la preganglionar, que llega aquí al ganglio, ¿correcto? Aquí está el ganglio. Correcto. Del ganglio va a partir una neurona postganglionar y una neurona sensitiva. La postganglionar es esto. ¿Ok? Y las terminaciones sensitivas son las que parten de acá hasta acá.
porque las sensitivas son las que van a emitir la información hacia el sistema nervioso central, ¿correcto? Ujú. Listo. Y estas son las que van a permitir la comunicación. Y bueno, ahí está el tubo digestivo, el tubo digestivo, o sea, puede ser el esófago, el estómago, o si no, también puede ser parte de los intestinos, ¿no? Ahí es donde se llega la información. ¿Ya? Entonces, como tal, esta información, este, puede hacer sinapsis con las neuronas simpáticas, como hemos visto en el postganglionar, ¿no? Ascender o descender por la cadena y recorrer una distancia variable como tal a lo largo de esa cadena, ¿no? Para irradiarse a través de los nervios simpáticos y acabar haciendo sinapsis en el ganglio simpático, como vemos acá, listo, en la periferia. ¿Ven? Entonces, si vemos acá, esa es la ruta. O sea, aquí es donde vamos a ver estos ganglios. Ganglio y neurona postganglionar. Ahora, listo. Y más que todo el sináptico es lo que el simpático es lo que conocemos como el activador, ¿correcto? Ya. Por otra parte, tenemos lo que ocurre en el sistema nervioso parasimpático, que más que todo que ocurre aquí. Las fibras de donde se originaron. Las que parten del sistema nervioso central son los pares craneales, 3 8 3 7 9 y 10, ¿correcto? Las que vienen del segundo y tercer nervio rectido sacro y las que vienen del nervio sacro primero y cuarto, ¿correcto? Lo que hemos visto acá. Listo. Ya. ¿Qué es lo que ocurre en el caso del primero? Asciende por la cadena simpática, no. Listo. Ya. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ahí va, muy bien. Listo. Aquí está su recorrido. ¿Ven? Los que parten de 3 7 9 y 10. Hemos hablado, por ejemplo, el 10 está el 10 y el 9, por ejemplo, hemos hablado de esto en cardio, en la parte de cardiofisio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que estas fibras van a llegar hacia su ganglio ciliar acá, y después van a llegar justamente al órgano. ¿Ven? Ganglio, post, ganglio. Ujú. Las que parten ya del décimo par van a llegar directamente hacia al órgano, ¿no? Bien. Pero claro, con una neurona postganglionar, igual acá. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que las fibras parasimpáticas que salen desde el sistema nervioso central a través de los pares craneales van a tener primero en la parte inferior de la médula espinal y después vamos a ver que va bajando, ¿no? Ahora, ¿dónde está la mayoría de estas vías de comunicación? El 75%, si hemos visto, le van a pertenecer justamente a las fibras nerviosas parasimpáticas que vienen del nervio vago, ¿correcto? Y que llegan hacia todas las partes de la región torácica y abdominales, y abdominales también del tronco. Por otra parte, la parte del corazón y del estómago y pulmón, este, que están relacionadas también aquí, al décimo par. Las fibras simpáticas que están relacionadas al tercer par, por ejemplo, son de la pupila y del músculo ciliar. El séptimo par es lo que está relacionado a la glándula parótida, o sea, la salivación, como hemos visto acá. Listo. Ya, las sacras, por esta parte, es lo que hemos visto que está relacionado a la zona pélvica, que hablamos, genitales y la vejiga. Entonces vamos a hablar aquí también de control de esfínteres, ¿no? Etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre acá? La diferencia está en que este es un proceso que no ocurre por interrupciones, ¿correcto? Es más o menos así. Preganglionar, correcto. Sinapsis en la neurona, fibra, pos y inervación al tejido. ¿Ve? Mientras que aquí no hay, acá hay una cadena.
aquí no hay una cadena. Esa es la diferencia principal entre el simpático y el parasimpático. Y aparte de los efectos, ¿no? Que estos son efectos más que todo, en su mayoría, digamos que inhibidor, disminución de las actividades, ¿no? Pero que de todas maneras son importantes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Los receptores de los órganos efectores. Tenemos los receptores de acetilcolina. Hemos hablado que la acetilcolina como tal es importante en este sistema. ¿Ven? Correcto, porque va a ir a lo largo de los nervios. Correcto. Hay que recordar eso también. Todas las neuronas preganglionares son colinérgicas, que va a significar que van a secretar acetilcolina. Correcto. Y las postganglionarias simpáticas, por ejemplo, esa es la diferencia, son adrenérgicas, ¿correcto? Y algunas son colinérgicas, ¿correcto? O sea, algunas fibras, algunas postganglionares van a secretar acetilcolina, no todas, eso tenganlo en cuenta. Listo. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que la acetilcolina es un transmisor parasimpático colinérgico y la noradrenalina, que es otro, es el transmisor simpático, el adrenérgico. Es la diferencia. O sea, como hemos visto ahí que es dopamina, adrenalina, noradrenalina, etcétera, ¿no? Ok, listo. Ya. Vamos a tener aquí también tipos de receptores para la acetilcolina. La acetilcolina tiene un receptor nicotínico y un receptor muscarínico. Correcto. Los receptores muscarínicos son ionotrópicos, son dependientes de canales iónicos, tienen efectos rápidos, tienen relación a la unión neuromuscular y también están encontrados en los ganglios autónomos. Son excitatorios, ¿correcto? Mientras que el muscarínico, por otra parte, es un metabotrópico, que quiere decir que está vinculado a la proteína G. ¿Correcto? Es en acción lenta, como hemos visto, pero sin embargo tiene efectos donde los órganos efectores parasimpáticos. Este puede ser excitador o inhibidor, ¿correcto? Y por otra parte aquí tenemos lo que son los receptores tipo M1, 2, 3, 4 y 5, ¿correcto? Cada uno tiene funciones distintas, ¿correcto? El M1 y 3, 1, 3 y 5, 1, 3 y 5, siempre lo digo, estos son los que van a activar la proteína G, ¿ok? Listo. Y aumentan el calcio intracelular. Y M2 y 4 son los que van a activar la proteína G, pero van a reducir el AMPC cíclico y actúan como inhibidores. ¿Listo? Ya. Ahora, también en el caso de los receptores nicotínicos, no, están vinculados sobre todo a la sinapsis en neuronas preganglionares, como hemos hablado, pero también está relacionado a la acción, ¿no? de el sistema simpático y bueno, en la parte también del parasimpático. Ya. Ahora, ¿cómo funciona el ionotrópico? La acetilcolina llega, se une al receptor y abre el canal iónico, correcto. Y esto va a permitir la entrada de iones, en este caso sodio, y la salida de potasio. Y esto va a generar una despolarización de la membrana, lo cual va a ser un proceso rápido y excitatorio. Entonces vamos a ver una ruta de efectos donde va a estar involucrado sistema nervioso central, la unión neuromuscular o la placa motora, ¿no? Los ganglios autonómicos simpáticos y parasimpáticos. Ahí donde vamos a verla actuando. Ya. Vamos a ver aquí, por ejemplo, ahora los receptores adrenérgicos. Los receptores adrenérgicos son los efectores como tal de estos procesos. Hay quienes están acoplados a la proteína G, hay quienes no. Como tal, tienen acciones excitatorias o inhibidoras de la estimulación simpática y parasimpática. Y esto ya es un poquito ya de memorizarlo, ¿no? Porque sigamos por acá. Vamos a ver que hay receptores alfa y receptores beta. Los alfa son uno y 2 y estos se unen a diferentes proteínas G. O sea, si te hablan de un receptor alfa, recuerda que está unido a una proteína G, ¿correcto? Y aquí quienes tienen efectos sobre alfa, noradrenalina y adrenalina, pero tienen efectos diferentes porque pueden ser excitadores o inhibidores. En el caso de las beta, por otra parte, se dividen en uno, 2 y 3. Listo. Estas utilizan también proteínas G, pero algunas veces no actúan como tal. Y también tiende a inhibirse o excitarse. ¿Correcto? Ahora,
Vamos a ver que en alfa algunos pueden ser vasoconstrictores, vasodilatadores, dilatación, relajación. Ven, vamos a ver qué varía. Entonces hay que un poquito de recordar. Ujú, ujú. También vemos, por ejemplo, acá una tablita de resumen para diferenciar lo simpático y lo parasimpático. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, el simpático, lo que vemos es recordemos, el centro acelerador de la frecuencia cardíaca, el aumento de la fuerza de contracción y por otra parte el parasimpático, el desacelerador, no disminución de la fuerza de contracción, etcétera. ¿Ven? Bueno, acá está resumido también. Y ahora hablemos del sistema, el sistema nervioso entérico. Bien. El sistema entérico como tal es el que dirige las funciones gastrointestinales, ¿ok? Y como tal también tiene una ausencia de inervación extrínseca. Como tal, este quiere decir que se encuentran sus ganglios dentro del plexo y también dentro de la mucosa. Y esto está relacionado a la contracción, a la secreción y a las funciones endocrinas dentro del tracto gastrointestinal. Reciben aferencias, claro que sí, pero que son procedentes del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿correcto? Pero que en alguna parte modulan cierta actividad. Esta información sensitiva que también es captada directamente por los movimientos, ¿no? que hay en el momento de la digestión, ¿no? También percibidos a través de mecanorreceptores y los quimiorreceptores que van a estar relacionados en la mucosa van a enviar información a estas vías, ¿correcto? Y va a ser transmitido a través de ganglios que van a permitir una comunicación. ¿Y cómo ocurre esta comunicación? ¿Qué neurona es la que permite una comunicación entre otros espacios, entre dos procesos? La interneurona. Entonces, la interneurona va a va a facilitar que este proceso de intercambio de información se lleve con más rapidez. ¿Listo? Y bueno, acá hay una tablita de resumen más o menos de dónde se vienen estos, acetilcolina, noradrenalina, ¿ven? Y sus acciones. Fuente de origen y opciones. Y aquí estaría la bibliografía. Sí. Entonces, voy a pasar, si quedó claro todo o hay una pregunta, algo que desees que vuelva a explicar. Sí, no, ¿puedes repetir la última parte, por favor? Porque creo Ah, que la ya. señal y no breve. Por favor, sí. Sí, no te preocupes. Ya mira, lo que ocurre con el sistema entérico como tal es que es el que está relacionado al control del tracto gastrointestinal, ¿correcto? Este como tal funciona incluso en ausencia de inervación extrínseca, o sea, afuera. Si no hay inervación externa, no hay problema, puede seguir funcionando. Va a estar ubicado en los ganglios del entérico, plexo mientérico, aquí está, creo. Ya. Ok, plexo mientérico. Plexo mientérico. Uno. Plexo submucoso. Y esos son los dos plexos, ¿correcto? ¿Y esto qué va a controlar? La contracción, secreción y la producción endocrina, ¿correcto? Eso es todo a través del tracto gastrointestinal. Va a regular todo eso. Ahora, estos ganglios de donde provienen van a recibir información a través del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿correcto? Que van a colaborar a modular su actividad y van a recibir ellos información sensitiva por parte del sistema entérico, o sea, el sistema simpático y parasimpático van a recibir la información sensitiva captada por el sistema entérico a través de mecanorreceptores dentro de él y también quimiorreceptores dentro de la mucosa, ¿sí? La mucosa del tubo digestivo, ¿correcto? Esta va a enviar la información desde el músculo liso hacia las células secretoras y endocrinas, ¿correcto? Por esa razón la regulación de secreción y de hormonas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque, o sea, mediante estos movimientos, etcétera, se va a captar y se va a identificar distintas cosas que están ocurriendo ahí y se va a enviar esta información hacia los ganglios y como tal, para que esta información pase entre los ganglios, va a ser a través de la interneurona, que lo que hemos hablado al inicio es la que permite una comunicación, por ejemplo, entre una interneurona y una neurona sensitiva, igualito. La interneurona es la que es puentecito para que se intercambie esta información. ¿Ok? Ah, creo que eso sí quedó más claro ahora, ¿no?
Sí, gracias. Ya, perfecto. Y bueno, lo último de acá era una tablita, ¿no? Asumir en qué involucra cada sustancia y su fuente y sus acciones, ¿ven? Por ejemplo, la acetilcolina, que es un colinérgico, ¿no? Entonces, como tal, esta genera la contracción del músculo liso y la piel, reducción de, relajación de esfínteres, etcétera. Y otros péptidos que hemos hablado, ¿no? Los neuropéptidos, sustancia P, neuropéptido Y, péptido Y, encefalina, etcétera, ¿no? Que como hemos visto, estos son los de efecto prolongado, ¿ya? Prolongado, y estos son los de efecto rápido, ¿ven? Porque son neurotransmisores, se están intercambiando y actuando constantemente, ¿no? Ya. Y bueno, eso creo que eso ya sería todo de la clase de día, ¿no? Entonces, voy a pasar al poste, dame un segundito. Ujú, ya está. Igual, tienes 10 minutitos para resolver, no hay problema.
Ya, listo. Vamos a hacer la corrección del post-test. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a compartirlo. Ya, listo. Solo grabar, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Ujú. Ya. Entonces, la primera pregunta es sobre el aumento de la velocidad de la conducción del potencial de acción milinizado se explica principalmente, ¿no? Por la presencia de los nódulos de... Listo. ¿Cómo es la característica propia de es propia de la sinapsis química? Ya, liberación de los neurotransmisores dependientes de calcio. Correcto. La noradrenalina liberada por el sistema simpático actúa principalmente mediante receptores adrenérgicos acoplados a la proteína G. Una característica funcional de los neuropéptidos es que generan efectos prolongados y cambios sinápticos duraderos. El otro, la apertura de los canales catiónicos depende del ligando. Produce excitación neuronal porque facilita la entrada de sodio. ¿Ok? Bueno, creo que eso sería todo. ¿O alguna pregunta que no te quedó claro o algo que necesites que repita? Ya, entonces tomaré como un sí. Ya, todo bien. Sí, demoró en cargar la reacción. Ya, listo. Entonces, ya, voy a dejar de compartir. Y entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Ya, muchas gracias por la asistencia. Igual ya nos estamos viendo en la otra clase. Que descanses y tengas un buen fin de semana. Hasta luego.